Hola, me llamo Víctor Gabriel y esto es Argifontech de Metapodcasting, Metapodcasting personal. En el episodio de presentación ponía claro cuál es mi pretensión al hacer estos episodios para YouTube y podcast, ambos llamados Argifontech. Aunque la intención original era la de crear el canal de YouTube primero y luego ir montando el podcast poco a poco, pero resulta que sabiendo cómo solemos ser, casi mejor crear el canal de YouTube y el podcast a la vez. Y después ir explicando lo que debiera explicar, pero no dejarlo libre. Problemas de sincronización entre la imagen y el audio no he tenido, ya que he utilizado imágenes creadas por la IA, inteligencia artificial, y le he añadido quizás algún vídeo que hiciera falta, como apoyo a aquello que estaba diciendo, pero no ha hecho falta que apareciera mi imagen y con ella el problema de la sincronización entre mis labios y la voz que estaba apareciendo. Bueno, por otro lado, lo que tengo que decir es que lo primero, lo más importante, lo fundamental en un podcast es el contenido, lo más importante. Y todo lo demás es secundario. Cualquier cosa que no sea el contenido se convertirá en un cortapisas, desde mi punto de vista, desde la visión de un oyente y de un podcaster. Y bueno, haciendo este breve resumen, tendría que decir que lo segundo es conocer tu voz, tu propia voz. Por más que creas que te conoces, hasta que no te escuchas, no te oyes como lo hacen los demás, no te vas a dar cuenta de cómo realmente te están oyendo los demás. Y no solamente por el tono de voz o el timbre, sino las muletillas, la fluidez, ser un cansino y ser consciente del grado de intimidad que puede proporcionar el podcast que estás creando, ya que si ese grado es bastante grande, la persona se pondrá auriculares y entonces no pegará sonidos estridentes y ciertos sonidos que quizás en otro caso pasan desapercibidos. Tercer punto, sería saber cómo vas a hablar, de qué va a tratar el tema o de qué va a ser el podcast para saber de qué forma convendría hablar. Si vas a hablar dentro de una ficción interpretando a un personaje, deberías conocerlo antes, para que no interpretes a un bebé dragón de ojos saltones tratando de mover sus alas mientras su voz se parece a la de un narrador. O tratando de imitar al pitufo gruñón, pareces a Gargamel. ¡Azrael, malvados pitufos! Si tu podcast tratara de noticias, no cabe meter tantos sentimientos, llevando a una subjetividad mayor, si realmente quiere que esa sea la intención. Si vas a hablar de asuntos del corazón y te gusta como lo hacen en algún programa de este tipo, solo te cabe practicar un poco. Aunque sea una cosa u otra, la verdad es que lo que transmite realmente es la pasión. Y si lo que transmites es pasión, va a dar igual hasta cierto punto. Pero sobre todo, seguir siendo coherente con ese contenido, con el que te has comprometido a hacer. Y no cambiar. Si funciona bien, pero y si te da por cambiar, probablemente muchos de tus seguidores dejen de escucharte, se olviden de tus publicaciones, ya que la coherencia está muy valorada. Como cuarto paso, comentaba lo importante que es conocerse, pero hay mucha gente en que se confunde y necesita grabarse para ello, necesita escucharse, y para eso no te compliques, créate un grupo unipersonal, si quieres en Telegram, en WhatsApp o cualquier programa de grabación, pero no solamente te grabes, ahora ponte a escucharlo. En pocas palabras, conócete. Puede que tengas pensado hacer un podcast de un tema, pero en estas pruebas descubras que se te da mejor, que realmente eres bueno en hacer un podcast de otro tipo de tema. Pero sobre todo, sé crítico cuando te estés escuchando, pero de forma constructiva. No vayas a hundirte, no vayas a decir qué voz más fea tengo, porque eso lo decimos todos, salvo los que están encantados de conocerse, que también es un espacio del podcast en el que hay mucho que está deseando entrar porque de esa forma alimenta su ego. Y ahora que hablo de alimentar, uno puede ser natural, pero ser natural no implica escuchar las tripas. Y otra cosa es que a la vez que estás con un tema,
que tratas cualquier cosa, puedas estar utilizando algún tipo de recurso sonoro. Estos recursos sonoros será como el atrezzo en el teatro. Como quinto paso, y dije, lo importante es el contenido, pues lo importante o no, puede que resulte para otras personas, es la estructura y la locuacidad. Saber de qué vas a hablar, cómo vas a hacerlo, saber sintetizar para no hacer perder el tiempo, ni tú ni a los demás, poner ejemplos, evitar rodeos innecesarios, y si se repite, que sea solamente para enfatizar un tema, y no para soltar un rollo y así cumplir un tiempo estipulado. Si tienes un orden acordado y unas secciones que desarrollar, puedes atacar directamente a cada uno de ellos por separado, pero manteniendo una coherencia en el asunto que estás tratando. Además, ayudará al oyente fiel a saber en qué punto te encuentras de la grabación. Puede que esa sección sea un episodio semanal, monotemático o un apartado dentro de uno semanal. Para ello puedes servirte de un guión, una escaleta o mentalmente preparado, pero piensa cada parte y luego actúa sobre esa parte. Y no le des la razón a los que ridiculizan al podcasting desde la ignorancia, como si fuera hablar por hablar. Eres dueña de tu tiempo, pero recuerda que ese episodio ocupa un espacio temporal de otras personas. Por lo tanto, valóralo, ya que el oyente, si siente que se le hace perder el tiempo, lo perderá una vez, no más. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Lo principal, en este caso, una vez que lo has publicado, es el oyente. Y si tú le regalas al oyente un tiempo en forma de audio, ese o esos oyentes te regalarán también ese tiempo a ti. Y eso es un regalo. Y como sexto paso, tras toda una evolución que has estado teniendo, puede que esa criatura tenga ya un nombre, una estructura, sintonías, colaboraciones, tiempos y demás. Puedes preparar incluso tu propia presentación. Hola, muy buenas, me llamo Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a Argifontec, mi podcast personal de Metapodcasting. Aunque también puedes pedirle a alguien que te grabe un texto para ponerlo como entrada, o como salida, o como ambos. Pero claro, todo eso depende también de la confianza que tengas o si estás dispuesto a pagar a un profesional. Todo es posible. Y como tal, por confianza, porque me gusta la voz que tiene, porque es una persona que siempre está dispuesta a ayudar, pues entonces le he pedido a una persona que me echara un cable. Le he dado un texto y amablemente me lo ha grabado. Y de esa forma puedo tener una entrada o salida o ambas cosas para poder trabajar y que no se note una voz igual, que sería demasiado monótona. Vale, en este caso ha sido Chus de Manchapod, una red de podcast muy interesante. Pondré en los comentarios del podcast su enlace. Argifontec es un canal de YouTube y un podcast sobre cómo hacer tu propio podcast basándose en la experiencia de Víctor Gabriel. Y resulta que ahora tenemos una opción nueva, una mucho más nueva, que es la de utilizar la inteligencia artificial para tu entrada y salida, incluso para poder separar una sección de otra. Una luz brilla en este lugar, donde los sueños se hacen realidad. Hoy quiero darles la bienvenida especial a este canal donde juntos vamos a hablar. Bienvenidos a Argifontec, un espacio digital para reflexionar y crecer. Aquí hablaremos del podcasting sin parar. Bienvenidos, todos vamos a disfrutar. Puedes poner música de fondo, pero aquí podemos tener un ligero problema. Hay que tener en cuenta el asunto de los derechos de autor y que, aunque sea libre, es decir, que la música que uses es de libre distribución, a lo mejor te pide que lo menciones. Resulta que en alguna ocasión algún autor, y no son pocas veces las que ocurre, que teníamos su obra en copyleft, lo ha pasado a copyright.
¿Recuerdas lo que comentaba sobre la coherencia del podcast al crearlo y mantenerlo tal cual? Bueno, pues esto pasa exactamente igual. En este asunto no solamente se ven afectados los podcasts, pero además podemos encontrar falsos autores reclamando la autoría que no les corresponde, pero mientras que reclamas y tú solicitas y pones una reclamación en contra y demás, al final te quedas sin ese episodio. También debemos pensar que, salvo casos concretos, un podcast es básicamente voz hablada y te puedes encontrar oyentes que te pidan que no haya música de fondo, ya que les puede distraer. Normalmente el podcast se suele escuchar mientras se desempeña otra tarea y la música puede hacerle perder el hilo de lo que estaba haciendo, de lo que estaba hablando o aquello que la audiencia esté desempeñando en ese preciso momento. También es cierto que yo al principio utilizaba música de fondo para poder evitar ese ruido que yo era incapaz de quitar. Y no era porque no supiese muy bien hacer las reducciones de ruido, pero es que a la hora de reducir ruido, al hacerlo también estás quitando esas frecuencias que pueden estar en tu voz, en tus frecuencias que estás emitiendo, y entonces escucha un poco raro. De manera que si puedes evítalo. Si quieres poner música, vale, pero ten en cuenta que eso puede también distraer. ¿Y qué tipo de música? Hay personas que les gusta tener música impulsiva, como por ejemplo tambores y demás, otros música melodiosa, sea lo que sea, que no llame la atención más allá de lo que se está diciendo, porque si no se pierde el hilo. Eso es totalmente cierto. Si vas a usar música como fondo o como tema principal, mejor saber lo que se hace y buscar portales donde descargar esa música libre de derechos de autor, con el peligro que podría tener. O bien también pagar algo, tampoco demasiado, porque hay algunas plataformas que por muy poco puedes pagar directamente aquella música que quieres, empleando esa música concretamente para lo que quieres. Imagina que pones una canción. Ahora esa canción la puedes utilizar sin problema porque es de copyleft. Muy bien. Después de un tiempo, ese autor decide empezar a cobrar y lo cambia sus derechos a derechos copyright. Y como quiere cobrar y lo está utilizando mucha gente, todas aquellas personas que lo están utilizando o pagan o se quedan sin poder utilizarlo y te queda ese episodio o esos episodios o directamente ese podcast, lo tienes secuestrado, lo tienes bloqueado, no puedes hacer nada con él. No tiene gracia, ¿verdad? Quizás si hay una pequeña transacción económica, pues podrías justificar diciendo, bueno, yo he pagado por esto y puedes presentar algún tipo de factura. De hecho ya ha pasado que he visto a algunas personas que estaban utilizando una canción que estaba muy bien y resulta que el autor ha visto que tenía mucho tirón y ha decidido utilizarlo. La coherencia. ¿Por qué? Porque ha visto que podía ganar dinero con eso. Perfecto. Vale, pues entonces esas personas han quedado sin poder utilizarlo. Entonces, ¿por qué no evitar esto? Porque imagínate que incluso tú quieres cobrar por hacer el podcast, ya sea por la razón que sea. Y ahora resulta que si lo tienes monetizado en, digamos, YouTube, ese episodio o todos esos episodios donde aparezcan esa canción, van a ir directamente toda esa monetización a aquel autor de música. Y tú te quedas sin nada. Todo ese trabajo para nada. Por eso yo lo hago simplemente porque disfruto haciendo el podcast y punto, no tiene otra. Bueno, pues hay otra posibilidad. Y porque vas a tener que poner música. Total, si todo es lo que digo, son palabras, lo importante es el contenido. Y puedes tener música de inteligencia artificial sin problema. Por ahora, pues ¿por qué no utilizarlo? Y tienes la posibilidad de utilizar también unos recursos acústicos que tú mismo te puedes crear. ¿Por qué no utilizarlo? A ver, voy a hacer un pequeño ejemplo, a ver cómo queda y a ver qué te parece.
Bienvenidos al Extra de Argifonte. Hoy os voy a relatar una historia que se remonta a cientos de años atrás, allá cuando la imagen, el vídeo, el sonido, todo estaba en la imaginación. A mí sinceramente me gusta más este último y puede que lo añada en las próximas creaciones. No lo tengo todavía claro. Por otra parte, la comunidad, la creación de una comunidad desde el comienzo tiene una importancia bastante grande. Pero nada que ver con la de crear un corral lleno de ganado del cual obtener ciertos recursos, o ser un tesoro del cual fardar ante otros podcasters. Y entre ellos algunos, incluso puede haber creadores de contenido. He tenido la desagradable oportunidad desde hace años, y hablo como oyente, no como podcaster, de ver cómo la o el podcaster en cuestión, la o el que sea, y normalmente suele ser uno, él, y no una, porque normalmente suelen ser gente sensata, y cuando las he visto están como apoyo a aquella persona. Azuzan, arengan a su rebaño como una audiencia enfurecida y lo único que tratan de hacer con eso es acabar con la escucha de la otra persona. Y sin embargo, en mi caso, y normalmente suele ser algo particular, en mi caso lo que consiguen es dejar de escucharlos a ellos y acabar con la suscripción a ese podcast que, si está tratando de un tema, lo ha contaminado, lo ha estropeado. Esa temática ha sido corrompida y ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque te ha contestado y estás molesto porque no está de acuerdo contigo o te ha contestado de malas maneras. Hazlo en otro sitio o no le prestes atención. Bueno, si lo que se trata es de una ficción, pues no estropeemos con temas ajenos a la temática de ese podcast y no prestarle atención. Gente rara hay en todas partes. ¿Por qué saco este tema a colación? Bueno, pues es sencillo. La comunidad de oyentes es una parte importante, pero no hay que olvidar que dentro de esos oyentes que tienes también hay podcasters. Sí, porque aunque no te lo puedas creer, hay gente que considera que ser un podcaster y no escuchar podcast es lógico, cuando no tiene absolutamente nada que ver. ¿Y por qué digo esto? ¿Tú has visto alguna vez a un escritor que no lea? ¿A un pintor que no observe las obras de arte de otras personas? ¿Músico que no oiga música? No, ¿verdad? O al menos no tendría sentido, no sería coherente. Bueno, pues con los podcasts pasaría lo mismo. Y a verlos haylo, aseguro que hay gente que encima presumen de no escuchar podcasts, aun siendo famosos podcasters. En fin, el tema es que gente que trabaja en medios puede que sea que no estén ellos muy por la labor de escuchar podcast. ¿Por qué? Porque para ellos es simplemente generar un audio y ya la empresa se encargará de repartirlo donde considere oportuno. Pero eso no es un podcaster. Podcaster no es solamente que te pones a hablar delante del micrófono y listo. Tiene más técnica por detrás, tiene muchas más cosas. Y además hay que tener en cuenta una cosa, que hay que comprender que esto se trata de un hobby y hay que compartirlo con otras personas que también tienen el mismo gusto. Bueno, un problema, los oportunistas. Gente con un ego impresionante, gente que está encantada de conocerse y si quieres que te deje en paz, no hay mejor cosa que ponerle un espejo delante. Ya se acaban las conversaciones, ahí nada más que se quedan mirando y ya puedes seguir tu camino. Pero bueno, cambiando de tema. La cuestión es, estas personas no evolucionan, no avanzan, solo buscan, como Narciso, mirarse plantado y para la posteridad. Y como no avanzan, pues no tiene sentido. No hay nada más peligroso o hay muy pocas cosas peligrosas para la convivencia que un narcisista, pero te lo vas a encontrar en todas partes. Pero es que en un podcast, como puede haber gente escuchándote, eso es un imán bastante interesante para ellos. Algo que puede venir muy bien para practicar, y a eso vengo con el tema de la comunidad y que dentro de la comunidad de oyentes haya podcasters, es la de crear una promo. Creas una promo que es como un mini podcast en el que haces tu presentación, el inicio, un desarrollo o una explicación sintetizada de lo que haces en el podcast, sobre qué va a tratar el podcast, cuáles son tus aficiones, quién eres tú y ponerle un final.
algo breve de poco más de 1 minuto, y eso lo compartes con otras personas que están dispuestas a utilizar su tiempo libre, su vida, para poder compartir lo tuyo. De manera que si tú haces una promo, lo lógico sería que tú también compartas la promo de otra persona en tu espacio. Cuando finalice este capítulo voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Bueno, espero que te resulte interesante lo que te estoy contando. Si te resulta curioso que no hable de técnica y solamente estoy hablando de mi camino en esto del podcasting, lo importante es el contenido y por eso de momento no estoy hablando de la técnica. Muchas gracias por escuchar, cuídate para poder cuidar a los demás y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Ahora tienes las promos de las que te estuve hablando antes. Son de personas compañeras de afición. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto, mi historia bien merece ser contada. ¿Y usted, Nana? ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no? No lo puedo ser más. Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo Dios Charlotte me puso la tierra para ayudar a los humanos. Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube. Te adentras en un espacio diferente. Empiezas a sentir el calor que desprende la chimenea, el olor de libros antiguos, el viento cargado de historias. Mientras, una serie de sonidos se suceden de forma atenuada, mecánica, calculada, de forma que te cuesta discernir si son sonidos de la casa o si vienen de dentro de ti mismo. El clic de un proyector, el baile rítmico del pasar las hojas, los pasos de habitantes al deambular perdidos y que, igual que tú, buscan el misterio que se esconde tras sus antiguas puertas. De repente, se presenta ante ti, mirándote como si supiera lo que necesitas, Paco Moreno, y sabes que tu aventura acaba de comenzar. La casa del acantilado, el hogar de la historia, la morada de tu curiosidad. Conoces sus nombres. Escuchas sus programas. ¿Pero de verdad los conoces a fondo? Podcaster al desnudo. El programa donde te damos a conocer todo lo que se esconde detrás de tus programas favoritos y de los podcasters que los dirigen. ¿Cómo deciden sus episodios? ¿Cuáles son sus herramientas de trabajo? Si la tortilla la prefieren con o sin cebolla. Y si es mejor tenerlos cerca o no en un apocalipsis nuclear. Todo esto y mucho más en Podcaster al Desnudo, tu podcast de entrevistas a otros podcasters donde les desnudamos para ti, de forma suave o salvaje. Ya eso depende de a quién traigamos. ¿Recuerdas cuando los dirigibles dominaban el cielo? Seguramente no. Pero quizás sí recuerdes cuando Led Zeppelin dominaba los escenarios de la Tierra. En el vuelo del Zeppelin te traemos la historia, la música, las anécdotas del mejor grupo de rock de todos los tiempos. Led Zeppelin, el grupo que sentó las bases del hard rock y el heavy metal. Surgidos de la nueva ola de guitarristas que reivindicaron y revolucionaron el blues en los años 60. 4 músicos de bandera, 9 discos de estudio, 12 años de carrera musical,
94 canciones inolvidables. 94 canciones inolvidables. El vuelo del Zeppelin. El primer podcast en español sobre Led Zeppelin. Ahora, para ti. Nos escuchamos, nos vemos pronto. No olvides suscribirte si te ha gustado y puedes entrar en Telegram en el grupo de Argifonte Podcast y ya sabes,